Daniel Franco Ruiz. Doutor en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Leva máis de 10 anos no Centro Tecnolóxico da Carne e durante este tempo traballou na caracterización e mellora de produtos cárnicos de diferentes producións baixo distintas condicións de manexo e alimentación. Tamén traballou activamente na reformulación de produtos cárnicos para que resulten máis saudables empregando diferentes estratexias como a redución de sal e de graxa, a mellora do perfil lipídico ou a incorporación de compostos funcionais. Aspectos a ter en conta sobre o consumo de carne ecolóxica. Nesta charla abordaremos algunhas ideas pseudocientíficas preconcebidas que se acaban convertendo en mitos sobre a produción cárnica, a contaminación por gases de efecto invernadoiro e o consumo de carne e o seu perigo para a saúde, como a presenza de hormonas, antibióticos e contaminantes persistentes. Tamén repasaremos brevemente algunhas diferenzas nutricionais entre a carne ecolóxica e a producida de forma convencional, así como a posibilidade de consumo de carne vermella contra a anemia. Hola a todos, me llamo Daniel Franco, soy investigador en el Centro Tecnológico de la Carne en Ourense y voy a presentar una charla en la que repasaré algunas ideas pseudocientíficas, algunas ideas preconcebidas que muchas veces se acaban convirtiendo en mitos sobre el consumo de carne, sobre su peligrosidad para la salud. También hablaré sobre la producción de carne y sus efectos en la contaminación y también repasaré brevemente algunas diferencias nutricionales entre la carne ecológica y la producida de forma convencional. Me gustaría dar las gracias al CRAEGA por haberme invitado a participar en estas jornadas. En esta charla voy a dar algunos datos para los consumidores de carne, ya sea de tipo convencional o de carne de tipo ecológico, acerca de una serie de medias verdades. Yo básicamente lo que pretendo es proporcionar una serie de datos que, en mi opinión, son los que más preocupan al consumidor de carne, y luego que cada uno indague más en estas realidades. Mi experiencia profesional está más centrada en aspectos nutricionales, pero aportaré puntos variados como se puede ver en esta diapositiva. Bien, para empezar me gustaría abordar un tema que muchas veces se esgrime en determinados foros, ¿no? ¿El ser humano es vegetariano? Bueno, todos hemos aprendido desde pequeños que el ser humano es omnívoro y por lo tanto no es ni carnívoro ni vegetariano. Además, recientemente un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en la prestigiosa revista Nature, se afirmaba que la incorporación de la carne en la dieta del ser humano jugó un papel muy importante en el desarrollo del cerebro. Este estudio contradice la idea de que el ser humano es vegetariano por naturaleza. Según este estudio, desde hace 2,6 millones de años, los ancestros del hombre moderno empezaron a comer carne. Eran los Homo habilis. Este estudio indica que los Homo habilis, que eran anteriores al Homo erectus, consumieron carne sin el uso de fuego y valiéndose de herramientas para molerla. El consumo de proteína permitió que el cerebro se transformara y creciera en un porcentaje superior al 30%. La novedad del estudio radica en que antes del uso del fuego hubo cambios de importancia, como la reducción masiva de los dientes y músculos de la mandíbula, el achicamiento de los intestinos y la expansión del cerebro. Por lo tanto, debemos parte de nuestra inteligencia al consumo de carne. Y además, no tenemos, como todo el mundo también sabe, la capacidad de los rumiantes de extraer la máxima cantidad de energía y de nutrientes únicamente de fuentes vegetales. Bien, otra de las ideas que se escucha muchas veces o se afirma es la carne tiene muchas hormonas. Bien, en un reciente estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, se confirmó que de todas las sustancias prohibidas en producción animal y reguladas por la Unión Europea, solo hubo un 0,31% que no eran conformes en alguno de los parámetros regulados por esta normativa europea. Y estamos hablando de un total de 400.000 muestras. En concreto, dentro del grupo A, solo 96 muestras de un total de 86.575 fueron no conformes. Así que cuando se escuchan, por ejemplo, estas afirmaciones de que la carne tiene clenbuterol, pues vemos que solamente un 0,04 no fueron conformes, es decir, incumplieron. Estos datos son a nivel europeo, pero se puede decir y desmitificar el hecho de que la carne contenga hormonas. Si bien las hormonas de crecimiento están prohibidas en España, pues lógicamente en el caso de aquellas carnes procedentes de la ganadería ecológica no pueden aparecer y por supuesto en este sentido todavía los datos son mucho mejores. Bien, otra de las afirmaciones que se escucha a menudo es que la carne tiene muchos antibióticos.
Pues bien, si nos fijamos en el grupo B1, el grupo compuesto por los antibacterianos, en los que se incluyen antibióticos, ya sean de tipo beta-lactámicos, tetraciclinas, aminoglicóxidos, sulfamidas y quinolonas, de un total de 106.121, solamente se encontraron 180 que fueron no conformes, es decir, un 0,17%. Si comparamos por especies, podemos comprobar que el mayor porcentaje de no conformidades, la mayor frecuencia, se dio en caballos. Una vez más, no son unos datos alarmantes y, lógicamente, en aquellas producciones ecológicas, aquellas producciones de ganadería ecológica, como no se usan antibióticos en su producción, por lo tanto no hay que preocuparse por esto. Como todo el mundo conoce, aquellos animales que por razones de bienestar animal han de ser tratados veterinariamente con este tipo de productos deben salir fuera del circuito ecológico. Bueno, también es bastante común escuchar que la carne posee muchos residuos veterinarios y muchos contaminantes ambientales. Respecto al grupo de otros medicamentos veterinarios, grupo B2, donde se incluyen antihelmínticos, anticocidios, carbamatos y piretroides, así como sedativos, antiinflamatorios, no esteroideos, etc., de un total de 87.509 muestras, solamente hubo 160 que fueron no conformes, lo que supone un 0,18%, respecto a los límites que establece la normativa europea. Por lo tanto, pues tampoco hay excesivo problema con los residuos veterinarios en productos cárnicos. Lógicamente, una vez más, para productos cárnicos de origen ecológico, pues todavía hay menos problemática que para los convencionales. Otro de los tópicos que se suelen escuchar es que los productos cárnicos, poseen muchos contaminantes ambientales y que muchos de esos contaminantes pueden estar asociados a prácticas productivas. Como veremos luego más adelante, no es así. Pero bueno, muchos de estos contaminantes son especialmente cancerígenos o carcinogénicos. De acuerdo al estudio de la EFSA, del que hemos hablado, donde se agrupan los contaminantes en compuestos organoclorados, como los PCBs, organofosforados, también elementos químicos como el cadmio, plomo, mercurio o el cobre, micotoxinas, tintas, etc. De un total de casi 40.000 muestras, se encontraron 659 muestras no conformes, lo cual supone un 1,78, es el porcentaje más elevado que en los otros grupos. Pero cuando comprobamos a qué se debe este porcentaje tan elevado, pues vemos que el 5% correspondieron a metales pesados, como se observa en esta figura. En principio, en una producción ecológica no habría tanto problema, especialmente con la presencia de metales pesados que están más asociados al empleo de correctores en determinados piensos comerciales. Y en ganadería ecológica, además, no se utilizan fertilizantes ni herbicidas en la producción de forrajes o concentrados, con lo cual pues no habría tanto problema. Bien, en esta diapositiva, dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, podemos distinguir tres familias: los plaguicidas organoclorados, o CPs, tendríamos los bifenilos policlorados, los PCBs, y los hidrocarburos policíclicos aromáticos, o PAHs. Desgraciadamente, estos contaminantes son ubicuos y están ampliamente diseminados. Se encuentran en todo el planeta, se han encontrado en el Everest, en las fosas marianas o incluso en la Antártida. Y son compuestos altamente resistentes a la degradación y se van bioacumulando en los tejidos grasos porque son de carácter lipófilo. Se conoce que la ingestión de alimentos contribuye en más de un 90%, a la exposición a este tipo de contaminantes, especialmente cuando se produce la ingestión de alimentos de origen animal, como la carne, el pescado o la leche, y su problemática es asociada a la presencia de diferentes tipos de cánceres. Uno podría pensar que las producciones ecológicas que alimentan el ganado con forrajes y piensos libres de pesticidas e insecticidas, como hemos comentado, tendrían menor acumulación de estos contaminantes persistentes. Sin embargo, en el año 2015 se publicó un trabajo del grupo de Rodríguez Hernández y colaboradores, donde se tomaron 76 muestras de carne de producción ecológica y de producción convencional,
y se analizaron los diferentes contaminantes persistentes. En estas gráficas, la A, B y C se muestran agrupados para los OCPs, para los PCBs y los pHs. Como se puede observar en las tres gráficas, en general se encontraron diferencias menores cuando se comparaban para los tres tipos de productos, es decir, de ternera, de pollo y de cordero, se encontraron pequeñas diferencias entre los productos convencionales y los ecológicos. Incluso en algún caso, como las muestras de cordero, se mostraron valores más altos para plaguicidas organoclorados en las muestras ecológicas que en las muestras convencionales. Bien, lo que sí se sabe es que los consumidores de carne ecológica consumen un 30% menos de carne que los consumidores convencionales, por lo que tienen menos riesgo de ingerir este tipo de contaminantes a lo largo de su vida y que, como hemos dicho anteriormente, se van acumulando. En cualquier caso, este estudio pone de manifiesto una vez más la ubicuidad de estos contaminantes persistentes y de la dificultad que tiene el ser humano y otros animales para evitar su exposición a través de la dieta y su posterior bioacumulación. Bien, otro de los grandes, no sé si llamarle mitos, pero al menos medio verdades actuales, es de que la producción de carne contamina. Bien, partiendo de la base de que todo proceso productivo pues lleva aparejado un grado de contaminación, en el año 2006 se publicó un informe de la FAO en la que se indicaba que el ganado producía más gases de efecto invernadero que todos los tipos de transporte juntos. Bien, se llegó a esta conclusión errónea porque se emplearon diferentes métodos para evaluar los análisis de ciclo de vida y los impactos para el ganado y para el transporte. Por ejemplo, mientras que para el ganado se contemplaba todo, desde el nacimiento hasta el sacrificio y los impactos de los productos, incluido el almacenamiento, la refrigeración y el transporte, para los medios de transporte no se contemplaron los impactos de la fabricación de los componentes, del ensamblaje de las piezas, del transporte, de la misma construcción y amortización de las carreteras o de los aeropuertos, etc. Los autores de este informe posteriormente reconocieron estos errores a nivel metodológico. El problema es que estas conclusiones de este estudio recibieron una gran cobertura mediática y todavía muchos artículos de opinión empiezan en sus argumentaciones con estas conclusiones. Pero la realidad es bien diferente. De hecho, un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos del año 2018 indica que la emisión de los gases, las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos se deben al transporte, a la producción y al transporte, a la producción y a la electricidad. Esto, bueno, como se puede apreciar en esta figura, la agricultura supone un 10%, y de ese 10%, el 4% corresponde a la ganadería exclusivamente. A nivel mundial, la FAO estima que hay un 14,5% de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería. Es evidente que la ganadería contamina, pero no se puede comparar con el transporte en términos de contaminación. Es evidente que el cambio climático es un problema multifactorial y es ridículo, pero lo que es ridículo es criminalizar a la producción ganadera. Un reciente estudio del año 2018 indica que si todos los norteamericanos eliminasen las proteínas animales, todas las proteínas animales de su dieta, las emisiones de gases de efecto invernadero se verían reducidas solamente en un 2,6%. Sin ser condescendientes, pues hay margen de mejora y tenemos que tender hacia las producciones ganaderas más eficientes y más sostenibles. En muchos informes el problema es que se han incluido todo tipo de producciones sin hacer distinciones. Por lo tanto, me refiero a producciones extensivas frente a producciones semi-extensivas o producciones intensivas puras y duras. Por lo tanto, deben unificarse los criterios de medida en cuanto a los gases de efecto invernadero a la hora de hacer los cálculos de ciclo de vida de los productos o de las producciones desde su origen hasta el final. Se deben de separar las producciones intensivas de las extensivas cuando se hacen los cálculos. Y en este sentido, las producciones ecológicas tienen clara ventaja sobre las convencionales, aunque no se debe descuidar el impacto medioambiental de la importación de piensos. Pero desde luego, aquellas explotaciones de ciclo cerrado de tipo ecológico que sean capaces de producir sus propios insumos son claramente menos contaminantes que las convencionales. En este sentido, me gustaría hacer reflexionar a la gente
en el sentido de que ¿qué ocurriría si abandonásemos la ganadería en su totalidad, como abogan algunos, especialmente la extensiva? Según la FAO, cerca del 70% de las tierras agrícolas del mundo solo pueden ser utilizadas como tierras de pastoreo para ganado rumiante. Cuando ardiese esa biomasa generada por el no control de la vegetación, ¿cuántos gases de efecto invernadero se producirían? ¿Y cuántos millones de puestos de trabajo se perderían, especialmente en países en vías de desarrollo? Creo que no hay que trivializar en esto, y evidentemente se estima que está claro que para el año 2050 se estima que va a haber 9.800 millones de personas, el cambio climático está ahí, y la industria ganadera, aunque la pongo aquí en negrita para no escapar y no ser autocondescendientes, tiene un impacto en el agua, en la tierra y en el aire, y deben de considerarse que, igual que otras industrias como el transporte, que son más contaminantes, y por lo tanto debemos de ir hacia una industria y hacia una producción cada vez con menor impacto, y en este sentido la industria o las producciones ecológicas tienen mucho ganado respecto a las convencionales, y concretamente a las que son única y exclusivamente intensivas. Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito de tercio, y otra de las realidades que se presentan aquí, muchas veces es la de aquellas voces que cada vez reclaman más la eliminación de la carne de la dieta. Al margen de consideraciones éticas de si debemos matar animales para alimentarnos, en las cuales yo no voy a entrar, yo me voy a centrar solamente en aspectos nutricionales, única y exclusivamente. Y bueno, en este sentido me gustaría recordar que la carne es un elemento esencial en la dieta, que proporciona a nuestro organismo gran cantidad de nutrientes. Aporta una buena relación de aminoácidos esenciales en comparación con las fuentes vegetales. Aminoácidos esenciales son aquellos que no se puede sintetizar por el organismo. Es una fuente perfecta de micronutrientes, de vitaminas, de ácidos grasos esenciales, vitamina A, vitamina B6 o la vitamina B12, que es exclusiva de productos de origen animal, de origen cárnico, y también es una fuente de micronutrientes como de hierro, que son muy importantes, del selenio, del zinc, fósforo, y además de proporcionar una gran cantidad en estos micronutrientes, lo más importante es la biodisponibilidad, porque la posterior absorción del cuerpo compensa el que haya en algún caso menor cantidad de estos micronutrientes, su alta biodisponibilidad lo compensa. Bien, otros aspectos que favorecen el consumo de carne, sobre todo cuando el consumo se hace de manera moderada, como puedan ser 2 o 3 veces por semana, y especialmente de carne fresca, son su bajo nivel de carbohidratos, su poco contenido en sal, muy bajo, especialmente por la problemática del sodio y la hipertensión. No se conocen a día de hoy en productos frescos, en carne fresca, alérgenos, dentro de los 14 alérgenos que son obligatorios en la Unión Europea en el etiquetado de alimentos, y también es una fuente de péptidos bioactivos con diferentes bioactividades en el cuerpo, antioxidantes, antihipertensivas, en definitiva, estos son aspectos positivos para considerar cuando estamos tomando una porción de carne. Bien, muchas veces el ser humano busca los extremos, blanco-negro, cuando lo que tenemos son escalas de grises, y muchas veces en el término medio está la virtud. Siguiendo un poco este símil, en esta diapositiva, cuando se comparan las dietas que se basan única y exclusivamente en fuentes animales o en fuentes vegetales, en esta diapositiva, lógicamente en rojo, tenemos aquellos aspectos más negativos de cada una de las dietas, mientras que en verde están los aspectos positivos. Y lo que debemos hacer es tomar lo mejor de cada una de ambas dietas y tener un equilibrio. Está claro que, como hemos dicho anteriormente, la proteína de origen animal es más completa, ya que es la que contiene un mayor número de aminoácidos esenciales y en mejor proporción. Es decir, no tiene aminoácidos esenciales en cantidades limitantes como pueda ocurrir en dietas vegetales. Y por otra parte, en las dietas vegetales va a ser necesario requerir o que se complementen con aquellos aminoácidos esenciales en los que son deficientes. Además, la absorción y posterior digestibilidad es más alta en las proteínas de origen animal que en las vegetales. Entre los aspectos negativos de las dietas
animales, pues están el exceso de grasa, el colesterol, exceso de grasas saturadas, como veremos más adelante. Y los aspectos positivos de las dietas vegetales, pues son de sobra conocidos al ser ricos en fibras, fuentes de antioxidantes, tener pocas grasas, etc. Bien, en esta parte ya de medio hacia el final de la presentación vamos a hablar bastante de grasas. Se lleva mucho tiempo hablando del contenido graso, ya se van años discutiendo que si los productos cárnicos tienen mucha grasa y tratando de relacionar si este contenido o este exceso de grasa provoca o incide en diferentes tipos de cánceres. Pero, a pesar de que ya hay estudios que indican, esto todavía no está claro. Es decir, salen a la luz nuevas investigaciones, nuevos estudios que contradicen a las anteriores, por lo que este tema todavía está muy controvertido. Al igual que el cambio climático, ojalá el cáncer fuera tan fácil de resolverlo, pero igual que en el cambio climático es un problema multifactorial y ya digo, ojalá dejando de comer carne se solucionara. Lo que está claro es que es necesario en los trabajos que se hacen aislar bien los efectos de los individuos, controlar otros aspectos de la dieta, como son el consumo de carbohidratos, el estilo de vida saludable y también controlar la predisposición genética, lo que se llama la nutrigenética. Y luego aparecen muchos estudios y algunos son de tipo experimental y otros son de tipo epidemiológico y son muy diferentes a la hora de las conclusiones que se extraen de unos y de otros. Por lo tanto, todavía hay que hacer muchos estudios. De hecho, la realidad es que dos centros de gran prestigio en España, como el Centro Nacional de Epidemiología y el Centro de Investigación Biomédica y de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, al igual que otras agencias internacionales, agencias americanas, como la International Agency for Research on Cancer, en recomendaciones formuladas el año pasado, aunque fueron muy llamativas, porque la OMS metió a la carne como posibles cancerígenos, la verdad es que estas asociaciones no invitan a eliminar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, sino que lo que indican o lo que proponen es moderar su consumo a 2 o 3 porciones de carne roja a la semana, limitando especialmente solo las carnes procesadas. Yo aquí me gustaría hacer una reflexión, es mi opinión por supuesto, de si solo las carnes procesadas o también otros alimentos procesados. Cada vez hay más opiniones que indican que el procesamiento de alimentos, la incorporación de aditivos, el exceso de sal, en algunos alimentos, el exceso de azúcares, etc., es lo que realmente puede estar detrás del aumento de enfermedades como el cáncer. Por lo que mi recomendación es cocinar piezas de carne menos procesadas, a las que se puede recortar previamente el exceso de grasa, especialmente la grasa subcutánea. Y también aquí me gustaría indicar que aquellos consumidores que optan por productos ecológicos libres de aditivos y otro tipo de compuestos químicos van un paso por delante de los consumidores convencionales. Pero debemos delimitar el procesamiento de los alimentos en general, pero no solo de las carnes, sino también de aquellos productos vegetales que están altamente procesados y que con el tiempo y los estudios epidemiológicos, en mi opinión, dirán que también dan lugar a otro tipo de problemas de salud. Bien, es obvio que la carne, al igual que otros alimentos, tienen compuestos beneficiosos y otros que no lo son tanto, como puede ser la grasa, el colesterol. Pero en los últimos años un bombardeo unidireccional de noticias negativas sobre la carne, concretamente sobre la carne roja, han calado en la opinión pública. Y muchas veces sin una base científica, o cuando al menos, como comentaba antes, con bastante discrepancia. Y asociaciones o unas asociaciones bajas entre el consumo de carne y enfermedades y riesgos bajos de contraer enfermedades como el cáncer. Además de su composición nutricional, han surgido y van a volver a surgir en el momento escándalos relacionados con la producción cárnica, como en su momento fue el uso del clenbuterol, las crisis de las vacas locas, o en su momento la contaminación con dioxinas, o más recientemente la contaminación con listeria en carne mechada, y lógicamente crean una mala imagen en los consumidores. Bien, cada vez se va adquiriendo mayor nivel de conocimiento
pero todavía queda mucho debajo del iceberg, por lo que se va reformulando el conocimiento acerca de las grasas y de su relación con la salud. Hoy en día lo que no presenta ninguna duda es que la ingesta de grasa, y concretamente de grasa saturada, pero ya sea de origen animal o vegetal, pensemos también en grasas saturadas como las que proporcionan aceite de palma, el aceite de coco o el mismo chocolate, está muy relacionado con las enfermedades de tipo cardiovascular, debido a que las grasas saturadas, especialmente algunos ácidos grasos, dan a altos niveles de colesterol, altos niveles de colesterol, en la circulación de las lipoproteínas séricas. Y esto aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y, lógicamente, la ingesta de grasas de cualquier tipo da lugar a problemas de sobrepeso y de obesidad. Bien, el problema es que las grasas, incluida la saturada, son absolutamente necesarias para la vida. Entre sus funciones fisiológicas son las que se muestran en la diapositiva, pero destacan ser fuente de energía, protección de órganos como riñones, forman parte de las membranas celulares, etc. Nuestras células, especialmente las del cerebro, que es el segundo almacén de grasa en nuestro organismo, la necesitan, existiendo muchos ácidos grasos que son esenciales. El denostado colesterol también entra dentro de esta categoría esencial. Llegamos, por lo tanto, a la conclusión de que es necesario consumir grasa, pero, como siempre, en su justa medida. Me gustaría decir que en relación con su justa medida, hasta una ingestión excesiva de agua puede matar al producir importantes desequilibrios electrolíticos en nuestro organismo. En este sentido, no todas las grasas son igual de dañinas. Dentro de los ácidos grasos, las saturadas, que son aquellas que no tienen ningún doble enlace en su cadena, las monoinsaturadas, que tienen un doble enlace, y las poliinsaturadas, que contienen más de un doble enlace. Dentro de las saturadas, el ácido mirístico aumenta los niveles de colesterol y es uno de los ácidos más hipercolesterolémicos de los ácidos grasos saturados. Aumenta los niveles de colesterol 4 veces más que el ácido. Dentro de los ácidos monoinsaturados, que son aquellos que tienen un único doble enlace, el ácido oleico es un ácido graso que reduce el colesterol y es un ácido graso de la familia omega 6, típico de aceites vegetales como el aceite de oliva o el aguacate. Promueve la reducción de la arteriosclerosis. Y el ácido oleico, como todo el mundo sabe, es una de las bases de la dieta mediterránea. Bien, los ácidos grasos poliinsaturados tienen más de 2 dobles enlaces en su cadena. La grasa intramuscular de la carne es rica en ácido linoleico, que junto con el linolénico son ácidos grasos esenciales para el ser humano, para los mamíferos. Esto quiere decir que no pueden ser sintetizados en el cuerpo humano y deben obtenerse a través de la dieta. Dentro de los ácidos grasos omega 3 de cadena larga tenemos el EPA, el DHA y el DHA, que están más presentes en animales marinos como son pescados azules y algas. Estos ácidos grasos reducen la formación de colesterol, pero especialmente los ácidos grasos de la familia N3 reducen la formación de trombos 3 veces más que los de la familia N6. Tanto han sido estudiadas las grasas en los últimos años que la Organización Mundial de la Salud establece recomendaciones cada cierto tiempo. Estas recomendaciones, que se muestran en la diapositiva, se refieren a la ingesta de grasa no exclusivamente animal, pues como ya vimos antes, grasas provenientes de algunos aceites vegetales, como el coco o la palma, son altos en grasas saturadas. Estas recomendaciones, las más importantes, son no consumir más de un 30% de grasa en la dieta y especialmente limitar el consumo de grasas saturadas. Luego tenemos otro tipo de recomendaciones relacionadas con la proporción de ácidos grasos poliinsaturados y saturados, los ácidos grasos trans, que también son dañinos para el organismo, y la relación N6-N3, que debe ser la más favorable para la salud. Bien, en esta diapositiva se presenta un gráfico de un estudio, de un trabajo del año 2016, donde se publicó una revisión con metaanálisis que comparaba el perfil de ácidos grasos de la carne de producción ecológica frente a la producción convencional y que arrojó resultados muy interesantes. Es preciso indicar que todavía no hay muchos estudios en carne ecológica porque, todavía su normativa, su producción es relativamente reciente. En esta figura se presentan los resultados cuando se separaban todos los tipos de carne. Se compararon carne de ternero, carne de cordero, carne de cabra, de cerdo y de aves, provenientes de ecológica frente a convencional. Aquí tenemos convencional y aquí tendríamos orgánica, que sería ecológica. La carne de producción ecológica mostró concentraciones similares de ácidos grasos saturados.
aunque más bajas, menores concentraciones de mirístico y palmítico en producción ecológica en comparación con la convencional. Se encontraron concentraciones similares de ácidos grasos y más bajos de monoinsaturados en ecológico. Y lo que sí se encontró fueron mayores concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados y de ácidos grasos tipo omega 3 en la producción ecológica frente a la producción convencional, como se puede ver aquí las tendencias. Cuando se hace la comparación entre ecológico y convencional, pero separando para cada tipo de carne analizada, se pudo observar que no había diferencias significativas en ácidos grasos saturados para cordero, ternera, cabra y cerdo. Pero la concentración fue menor en el pollo ecológico frente al pollo convencional. Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados se encontraron concentraciones significativamente más bajas para cerdo y pollo en ecológico. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados hubo concentraciones significativamente mayores para cerdo y pollo, pero no para las especies rumiantes, ternera, cordero o cabra. Sin ánimo de extenderme, ese trabajo del que os he hablado es muy interesante. Las principales de este trabajo de revisión, de metaanálisis, fueron que la carne ecológica de ternero, cordero y cerdo tienen concentraciones más altas de ácidos grasos poliinsaturados, de omega 3 y de omega 3 de cadena larga, lo cual es positivo para la salud. Esto es debido al mayor pastoreo y al uso de forraje que se utiliza en la producción ecológica. En rumiantes, por normativa de la Unión Europea, es necesario que un mínimo del 60% del total de la materia seca sea proveniente ya sea de pastoreo fresco o de forraje conservado. En monogástricos, en la producción ecológica, en cerdos y aves de corral, no se especifican las normativas de ingesta, pero, como bien se conoce, la producción ecológica permite un mayor acceso a este pastoreo, a este uso de forrajes frente a la convencional. El problema es que hay una gran variabilidad entre países debido a las condiciones edafoclimáticas y al porcentaje de pienso introducido en ese 40% restante. Y por lo tanto los resultados son bastante variables. Pero a falta de que se realicen más estudios de revisión, más metaanálisis, parece claro que la producción ecológica proporciona a la carne unos ácidos grasos más saludables. También este estudio indica que hay diferencias entre la producción convencional extensiva y la ecológica, pues en la ecológica se introducen leguminosas forrajeras como el trébol o la alfalfa, ya que en este tipo de producciones no se pueden emplear fertilizantes, mientras que en las producciones convencionales se centra más en la producción de gramíneas al no tener limitaciones a nivel de nitrógeno, de fósforo y de potasa. Esto genera diferencias en el perfil de ácidos grasos también en la grasa intramuscular, como se ha comprobado en numerosos trabajos anteriormente. Bien, ya para ir hacia el final, solamente quiero hablar de la carne roja frente a la anemia. Me gustaría indicarles que, a pesar de que el hierro es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, su carencia provoca uno de los desórdenes nutricionales más comunes, como es la anemia. Las funciones del hierro, como podéis ver en esta diapositiva, son numerosas y muy importantes. Y se estima que entre un 66 y un 80% de la población puede ser deficiente en hierro y que sobre un 25% son anémicos. Y esta anemia ferropénica, es decir, anemia debida principalmente a la deficiencia en hierro. Los grupos de población más afectados son las mujeres, seguido del grupo de niños en edad escolar. Pero porcentualmente los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas, a nivel porcentual, son las que están en mayor riesgo, como se puede apreciar en la diapositiva. Particularmente grave es el riesgo de las mujeres embarazadas, pues si no se corrigen este tipo de estados anémicos, existe el riesgo de partos prematuros, de niños con bajo peso o niños más predispuestos a desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular o diabetes. Mujeres embarazadas con anemia toman suplementos de hierro que pueden presentar en muchas mujeres efectos secundarios de tipo gástrico, como vómitos o como náuseas. De hecho, en dietas estrictamente vegetarianas,
La ingesta de hierro se hace con suplementos que se basan en hierros inorgánicos, pero que tienen la problemática de una baja disponibilidad. Como se observa en la diapositiva, mientras que el hierro hemo presente en carnes tiene una biodisponibilidad que ronda entre el 20 y el 30%, el hierro inorgánico presente en plantas leguminosas presenta una biodisponibilidad a nivel gastrointestinal que no llega al 10%. Este problema de biodisponibilidad de hierro se ve afectado fundamentalmente por la presencia o ausencia de ligandos y quelatos, como pueden ser taninos o oxalatos de vegetales, que forman complejos con el hierro, impidiendo su posterior absorción gastrointestinal. Por lo tanto, una dieta compuesta fundamentalmente o exclusivamente por vegetales, arroz, habas y maíz se asocia con una pobre biodisponibilidad en hierro, lo que podría explicar en parte una alta incidencia de anemia en países desarrollados. Este hecho de por sí debería potenciar el consumo de carne roja, un par de veces a la semana para combatir de una manera más eficaz la anemia, pero ya no solo durante la época del embarazo, pues hay otros periodos como la adolescencia o el periodo menstruacional donde es necesario una suplementación extra de hierro. Bueno, pues estas dos diapositivas que quedan son un poco a modo de resumen o de conclusiones. Me gustaría recordar que 100 gramos diarios de carne, una carne baja en grasa, cubren el 50% de las recomendaciones diarias en hierro, en selenio, en zinc, y también cubre el grupo de las vitaminas tipo B y el 100% de la vitamina A. Me gustaría recordar que la carne fresca tiene un bajo contenido en sal, con lo que no va a favorecer problemas relacionados con la hipertensión. Y también me gustaría recordar que la carne fresca tiene un bajo contenido en carbohidratos, prácticamente nulo, siendo muy beneficioso frente a la obesidad y desarrollo de la diabetes, y que tiene una buena relación de aminoácidos esenciales y que no tiene alérgenos. Finalmente, a nivel de producción ecológica, aquellos que opten por este sistema de producción tienen muy buenas razones para ello y para continuar, los que ya llevan tiempo, como son que las producciones ecológicas son más sostenibles, aunque se debe promover la fabricación de piensos, pues la importación de estos no favorece la sostenibilidad medioambiental. Todo el mundo sabe que el empleo, suelen emplear razas autóctonas y sus ritmos de crecimiento, lo cual ayuda a preservar la biodiversidad. Y también los sistemas ecológicos son sistemas preventivos a nivel de enfermedades y de mejora de resistencias a tratamientos veterinarios. Pero al margen de estos criterios para apostar por la ganadería y la producción ecológica, yo me gustaría centrarme en la parte más nutricional y desde un punto de vista de la calidad nutricional me gustaría indicar que a falta de mayor cantidad de revisiones y de metaanálisis, todo parece indicar que las producciones ecológicas proporcionan carnes menos engrasadas y con un mejor perfil de ácidos grasos más saludables por su mayor empleo de forrajes, ya sea fresco o ensilado, y por una mayor concentración de leguminosas forrajeras. En un futuro es importante seguir haciendo estudios adicionales para ver las posibles limitaciones de estas primeras revisiones y confirmar las bondades de la producción ecológica en cuanto al perfil de ácidos grasos. Pues nada, muchas gracias. Me gustaría dar las gracias al CNAEGA por haberme invitado a esta jornada de formación. Y bueno, ahí queda mi información para cualquier persona que esté interesada en cualquier tipo de consulta y que pueda ayudar, estaré encantado de hacerlo. Gracias.